Frank, there you go. Pretty. 8:30, pa' ver, Diego Emilio, ¿está ready? Dale pues, let's do this. Laca Season 2. Espero que estén bien preparados. Los jueves a las 8:30 con los mejores invitados. Laca Season 2. Informativo y divertido. Y aunque seas muy conocedor, esto es algo que nunca has visto tú. Buenas noches, es jueves, son las 8:30. Eso solo puede significar que esto es Laca Season 2, el mejor, primero y único talk show interactivo por Zoom. Yo soy Potifar y conmigo, como siempre, están Fidel Bastro y Francia Herrera. ¿Qué sopa, mi gente? ¡Woba! Buenas noches a todos. Hoy tenemos manso episodio preparado para ustedes con invitados de lujo desde la ciudad de Tzitzuzán, Michoacán, México, hasta San Francisco, California. El show de hoy viene gracias a Panetma. El que conoce la calaca conoce que nuestra señal es nítida porque el internet es simétrico. Si eres como nosotros, que necesitamos internet confiable y que no viva cayéndose, entonces ponte serio y métete a panetma.com y chequea el jingle. Suéltala, Diego. Si quieres buen internet, mejor llámate a Panetma porque ellos tienen internet simétrico. Y francamente es bastante bueno y mejor que la otra porquería que anda por ahí. Panetma, esa es la que es Panetma. Por si estás viviendo debajo de una piedra, ese es Diego Emilio y Piti, nuestro One Man House Band, que nos presenta con los mejores jingles, incluyendo el mejor de todos, que es el de Screen Operator, presentando a Frank Zamora. ¿Y cómo dice ese? Frank Zamora, el Screen Operator. Esto es la calaca, take it away, Francia Herrera. Señores, señoras, todes, bienvenidos a la intro del episodio 6. Y para no dilatar más, hoy les vengo a contar otro cuentito o tirarle otra laca sobre estos procesos rizomáticos que tanto me gustan y que creo que a tantos les ha gustado, porque el episodio de hoy es muy especial. Es muy especial al punto de que vamos a entender qué es un rizomorfo y qué es ser un ser rizomorfo. Con lo cual, yo dije, bueno, ya hablamos del rizoma, rizomorfo, que era esta idea de creaciones generando puntos de fuga, nuevas posibilidades. Y dije, bueno, y la idea del rizomorfo viene de la naturaleza, el tallo subterráneo, y quise volver a la naturaleza porque hoy vamos a hablar con nuestra invitada en Ciencia y Demencia, Inga, sobre este compañero que vemos en pantalla, que yo creo, después de haber investigado sobre él un poquitito, que es un ser rizomorfo. ¿Y por qué será esto? A ver, estos popularmente llamados, como todos sabemos, murciélagos, tienen una historia muy interesante. Son unos animalitos que en nuestro ecosistema ayudan un montón. Son polinizadores, viajan, son el único mamífero con alas y además, y esta es la parte que más me interesa, tienen un sistema inmunológico, y van a profundizar después con la entrevista, súper sofisticado. Ellos generan una especie de fiebre para poder viajar y volar y desplazarse, y tienen ese sistema para poder, como se mueven de un lugar a otro, tener todas sus defensas. Obviamente nosotros los seres humanos hemos apropiado ciertos territorios y hemos invadido, como siempre hacemos tan malamente, y dejado en desventaja a estos animalitos que hoy por hoy, además de haber sido vejados históricamente por muchas razones, incluso en la Biblia se les toma como seres del mar, malísimo, hoy también se les acusa de ser transmisores del COVID, lo que faltaba, pobre murciélago, ¿no? Sin embargo, este animalito reivindica muchas cosas, es muy interesante, y su propia vida y existencia creo que es una forma de hablar de cómo podemos hacer de algo negativo convertirlo en algo positivo, o formas de ver cómo se dan ciertos movimientos, no solamente en la naturaleza, sino también en el pensamiento. Entonces, de ahí
salí a esto, vamos a ver si puedo pasar. Parece que sí, ¿no? Aquí estamos. Al glosario contracreativo que intentará dilucidar ciertos términos y movimientos de la creatividad y la producción artística o creativa en general, que a veces confundimos y que tiene que ver con la idea de generar ideas, generar procesos creativos, generar palabras, pero sobre todo generar nuevos códigos. ¿Ok? Y sobre eso, la primera palabra que salta o que me saltó en un momento fue el término apropiación, que para algunos puede identificarse simplemente como adueñarse, usurpación, robar, punto. Y también lo traigo a la mesa porque es un tema que nos atañe, porque mucha gente dice, pero las apropiaciones son negativas. Y por lo general sí, y les voy a explicar por qué. Ahí vamos. La apropiación cultural, que es del tema que me importa hablar, es la adopción o uso de elementos culturales por parte de miembros de otra cultura. También se conoce como apropiación indebida, a menudo retratada como dañina. Es la violación del derecho patrimonial sobre una obra. Y un ejemplo que a mí me sale aquí, que tiene que ver una cosa muy distinta con mezcla, imitación, influencia, referencias, no es lo mismo, ni se escribe igual, es lo que pasó hace un año. Si ven, acá tienen una linda tenis Nike, que salió para el año 2019 apropiándose con diseños mola. Esta Nike Force One o algo así, en el 2019 salió apropiándose de la mola y ellos decían que era para celebrar un animalito muy simpático que se llama la rana coquí de Puerto Rico. Pero lo que no daban cuenta, y como siempre pasa con la apropiación cultural, que es un tema hegemónico, jerárquico y por supuesto de plata, que le pertenece a la comunidad cuna, que es hecho por mujeres cunas que pasan de generación en generación creando obras únicas que son también de los códigos sagrados de una población, de una cultura, de un grupo social. En este momento se juegan varias cosas, no solamente la parte mercantil, que es lo que están peleando los de Nike, mientras que los otros pelean su derecho patrimonial sobre la propia creación. Y ahí es donde comienza la cosa a ponerse complicada, incluso ya genera tabúes. Hay mucha gente que se pone mal, tensa con el tema, porque dice, ¿qué pasa? No podemos hacernos de otros legados, no tenemos derecho, no es que la humanidad es de todos, no se trata de eso. Lo que pasa es que detrás de la apropiación cultural hay siempre un pequeño, pero jodido lacito así de discriminación, de hegemonía y por supuesto en muchas ocasiones de racismo. Que eso es algo que cuando se habla de apropiación la gente no le gusta hablar, pero bueno, ¿qué le va a pasar? El otro movimiento que es menos moralmente, o que no es moralizante ni es negativo, sería la reapropiación cultural, que sería como un contramovimiento de creación, de producción, que viene desde otro lugar y que este señor que ven acá en pantalla, el amigo Michel Foucault, habló de eso. Les voy a hablar un poquito de Michel Foucault para que se hagan una idea. Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos a las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones. Sus análisis sobre el conocimiento y discurso han sido ampliamente debatidos. ¿Y qué decía Foucault sobre el tema de la reapropiación? La reapropiación son los términos peyorativos que una comunidad se apropia o se reapropia como un gesto de poder. Es casi lo que podríamos llamar un movimiento contracultural para no ser señalado. Entonces, en esa elite, en esa idea, muchas comunidades, muchos colectivos se han apropiado de los términos con que se les insulta para dar cuenta de el poder de la palabra y el poder del código. O sea, voy a reinventar, voy a resignificar el código. Y otra persona que en esa elite hizo lo mismo es Paul P. Preciado, que habla también de la reapropiación cultural. Paul B. Preciado, como para que sepan quién es, cuyo nombre en su nacimiento fue Beatriz Preciado. Es una persona que se autoconoce como transgénero pansexual de nacionalidad española, reconocida internacionalmente por su activismo y aportes. También creador del manifiesto contrasexual,
que habla sobre la creación de nuevas epistemologías. El hecho de que la gente y las comunidades se reapropien de términos es una forma no solamente de ganar poder político, sino protagonismo y también reescribir la historia que, como les venía diciendo, de acuerdo a una idea arbórea, es decir, como un tronco, nos hace ver que todo parece que gira de forma lineal cuando no es así. Todo es un poquito más azaroso, más diverso y, por supuesto, múltiple, más rizomático. Entonces, estos términos de como queer, feminismo, sudaca, puto, puta, maricón, torta, punk, todos vienen de la idea de que los colectivos se reapropian y se reinventan desde su propia mirada, no de la mirada de quien tiene el discurso, y comienzan a crear nuevas formas de comunicarse. De ahí nacen los códigos, de ahí nacen las vanguardias, de ahí nace otro conocimiento y otro mundo, otra posibilidad. Y cuando hablamos de estos procesos es para que podamos distinguir, porque a veces la gente mete en el mismo saco reapropiación y apropiación cuando no son lo mismo, ni se escriben igual, y tampoco tenemos que mezclarlos con referencias, tributos. De a partir de la reapropiación podemos llegar a la resignificación y, por supuesto, a esta recauchitación de que incluso hay nuevos términos o nuevos códigos o nuevas formas de comunicarnos o de encontrarnos y agenciar nuevos estados que nos pueden generar nuevos códigos. Y en esa lid podemos encontrarnos con los dos invitados que vamos a tener el día de hoy, Spike Lawson, cantándonos y referenciándonos a los boleros, y Carlos A. Morales en toda su historia, con la cual va a conversarnos Jonathan y va a ser como el interlocutor de este diálogo sobre qué es resignificar, qué es crear códigos, qué es continuar con códigos que ya existen y qué es tratar de generar nuevos conocimientos. Así que en esa lid, hoy, en esta intro, intentamos llevar a cuento de un devenir de ideas, cómo funciona la producción creativa desde términos que se contraponen, movimientos que se desencuentran, pero que nos ayudan a dar la posibilidad de que todavía se puede seguir creando, lo cual es infinito, rizomático y indefinido. Así que me despido con este hermoso bicho que habría que darle otra oportunidad y dejar de joder, y que no lo jodamos más a él, que es bastante punk para mi sentido, porque se lo merece. Ya saben, conozcan sus derechos y buenas noches. Gracias, Francia. Siempre botándola esas intros tan a otro nivel. Level up. Level Up Introductions. Bueno, yo voy a presentar rápidamente a Diego Emilio Pití de vuelta para que nos presente con la primera canción de nuestro primer invitado de la noche. Ayayay, bienvenido. Hola. Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias, aquí. ¿Qué te está pareciendo toda esta punchera, esta locura que nos hemos armado aquí en Zoom? Buenísimo, estoy alucinado con lo que están haciendo. Me encanta tenerte aquí, especialmente para el episodio de hoy, que tiene que ver precisamente con apropiación y reapropiación, como muy bien dijo ya la carnalita Francia. Voy a hacer una breve introducción para que la gente que no conoce tu trabajo, no te conoce a ti, pueda ir como enterándose. Y como la apropiación y la reapropiación son los hilos conductores de este episodio, me tomé la libertad de fusilar varias porciones de la entrada de Wikipedia sobre Carlos para armar su introducción para la calaca, así que ahí les va. Carlos A. Morales es un artista de larga y poderosa trayectoria que vive y trabaja en la Ciudad de México. Ha expuesto su trabajo en la Bienal de Venecia, en el Tate Modern, en el Centro Georges Pompidou, en el MoMA de San Francisco y aquí mismito en Diablo Rosso, solo por nombrar algunos de los venues más importantes. Su cuerpo de obra procede de una tradición intelectual anarquista y tiene mucho que ver con las maneras en que el lenguaje, las leyes y los rituales religiosos y seculares, con sus códigos implícitos e implícitos, nos atraviesan y también nos rasgan, como si fueran armas de doble o hasta triple filo. Carlos se mueve con soltura y fluidez de un medio a otro, ya sea el dibujo, la animación, el video, el cine, la escultura, el performance o la música, y muchas de sus piezas se centran en diversas maneras en que se puede tejer o entramar significados múltiples y a menudo contradictorios en el arte, jugando siempre irónica y ambiguamente con lo contextual y también con lo formal. Nada en su producción visual resulta estático y todo se va moviendo con mucha liquidez por medio de fuerzas visuales y sociales que estiran el significado de las imágenes y las palabras a su conveniencia, embarcándose en temas que van desde la lectura de cartas, la muerte, la identidad,
pasando por la rebelión y la protesta, hasta la cultura popular y la piratería. Así que directamente desde Tzintzuntzan, Michoacán, con ustedes, Carlos Amorales. ¡Wow! Yo no sé quién escribió eso, ¿eh? Eso es como un Frankenstein ahí que me armé yo entre... Tal O sea cual. que, sí, sí, pero no está mal, ¿no? Solo faltaron los truenos. Vamos a entrar en materia porque tenemos solo 90 minutos, aunque nos podemos pasar un poquito, y te voy a ir conversando y preguntando cosas. Lo primero es que ya que estamos hablando de reapropiación y apropiación, hay una obra que quizás es una de las más conocidas tuyas, que se llama Black Cloud, que si tú pones Carlos Amorales en Google y pones imágenes, de estas son las primeras que te van a salir. Y esta obra tiene una historia muy interesante que tiene que ver con cómo circuló desde el mundo del arte a otros mundos, incluyendo el mundo de la moda y del diseño de interiores. Y tú estás acostumbrado a echar este cuento, espero que no te aburras, pero es tan bueno y es tan pertinente para el episodio de hoy que, pues, si podrías echarlo de vuelta. Es una obra que se ha vuelto una pesadilla para mí, porque llevo instalándola, yo creo que ya van 20 veces, y es un montón de trabajo. Entonces se volvió un poco como mi greatest hit, ¿no? De que me la piden y me la piden y me la piden. Es Lo como que me da Creep mucho de gusto. Radiohead. Es como si Sí, fuera una Creep de cosa así. Radiohead, algo así. Ya no la Entonces, quiere como siempre me la tocar. piden y siempre ahí va, ¿no? Y en realidad es una obra que se hace en el 2007, o sea, ya van a ser 13 años, más o menos. Y es la primera vez que es una obra que se me ocurre así de que te vas a dormir y se te aparece en la noche la obra y se te aparece así tal cual la imagen y tienes la necesidad al día siguiente de hacerlo. Y ahí la cosa es que sí era una situación un poco especial porque lo que ocurrió es que me fui al norte de México a despedirme de mi abuela porque ya estaba muy mayor, ya era claro que pues ya estaba un poco en las últimas y como yo vivo en la Ciudad de México, pues viajé a verla y una de esas noches que pasé con ella, me fui a dormir y eso que no estaba soñando todavía, no estaba realmente durmiendo y de pronto me vino la imagen de un lugar abovedado completamente lleno de mariposas negras, ¿no? Con esas mariposas nocturnas. Y fue una imagen tan clara que al día siguiente dije, bueno, la tengo que hacer. Entonces, cuando volví a la Ciudad de México, a mi estudio, se lo planteé a mis ayudantes, un poco les describí de qué iba la imagen, un poco qué había visto, y empezamos a experimentar cómo hacerla real, ¿no? Y lo que terminamos haciendo fue estas mariposas de papel que fuimos cortando. Son como 350 mariposas distintas, lo que también es importante porque, digamos, cuando tú las ves no sientes que es solamente una repetición, sino que habiendo, digamos, tantas variaciones, pues Por ahí da tenemos esa unas sensación imágenes. como más natural. Tenemos ¿Me unas, escuchas? exacto. Sí, sí, te escucho, pero esas no, Frank, como las que vienen antes, que se ven como el detalle de las imágenes de papel, de las maripositas. Disculpa que te interrumpa. Sí, entonces por ahí se ven. Y lo primero que hice fue, digamos, invadir mi estudio, ¿no? Y eso me tardó más o menos 8 meses, fui produciéndolas. Ya de ahí, preparándolas, las propuse a una exposición en Nueva York, en la galería con la que trabajaba. Entonces, básicamente, y ahí sí volviendo un poco a los murciélagos, muy a lo Drácula, las metí en cajas y las mandé de viaje a Nueva York y ahí las instalamos. Fue la primera vez que se mostró en una galería. Y lo que sucedió a partir de ahí es que la pieza empezó a tener una especie como de vida, yo le llamaría la vida ideal de una obra de arte, ¿no? O sea, como empieza como una imagen en tu cabeza, la produces en tu estudio, la mandas a la galería la ve la gente, la compra alguien, se la llevaron no propiamente a una feria de arte, sino parte de un programa de la feria, de ahí se expuso en un museo. Entonces, lo que empezó a ocurrir con la pieza es que empezó a viajar y a ser, digamos, como el circuito que yo llamaría como el circuito del arte contemporáneo. Y como cosa de un año después, me escribió una curadora y me mandó unas fotografías y me preguntó que cuándo yo había... O sea, lo que se veía en la foto era la pieza, pero dentro de una tienda. Una Tenemos esa de imagen. ropa. Tenemos esa imagen aquí, es la que
Es también. Ajá, exacto. Y me preguntaba la curadora, oye, ¿cuándo hiciste esta pieza? ¿Cuándo hiciste esta versión? Y yo me quedé súper sorprendido porque dije, pues yo nunca hice eso. Entonces me puse a averiguar y lo que fui descubriendo poco a poco es que la pieza había sido, digamos, apropiada, usando el término, por una compañía bastante reconocida francesa, por Dior, y la habían usado sin mi permiso, digamos, sin yo, es más, sin mi conocimiento, pues para decorar su tienda. Y entonces me puse a investigar y me puse a ver qué pasaba, porque la verdad me sorprendió muchísimo. Pero lo siguiente que encontré es que se habían vuelto vestidos. No sé si por ahí tengas una foto. Aquí hay una de una Ya no eran vitrina. los vestidos de Dior. O sea, ahí, por ejemplo, vemos que lo usan como en la mampara de la tienda, pero también ahí se ven unos vestidos, ajá, como este. Pero, por ejemplo, el anterior ya no era Dior, sino era Dolce Gabbana. Esto es Dolce Y Gabbana. ese es Dolce Gabbana, y después de Dolce Gabbana, el siguiente es Diane von Furstenberg. Entonces me super llamó la atención porque pasó, digamos, de casi una réplica de la instalación a volverse una especie como de papel tapiz, luego a volverse vestido, y así empezó. Por ahí te mandé una imagen donde se ven ya muchísimas distintas marcas, y ahí, por ejemplo, son versiones y copias y copias y copias, una de otra, digamos, hasta que se fue abaratando. Entonces, digamos que lo que ocurrió es que pasó de Dior a Dolce Gabbana, de Dolce Gabbana a Diane von Furstenberg, y de ahí a un sinnúmero, digamos, de marcas menos conocidas, Hasta que llegó a Walmart. hasta que llegó a Dickies, y se volvió ya así, pasó de Cumplió su $800 ciclo. a $16. Se fue hacia la mierda. No, mira esto. No, bueno, eso ya es bestial. O esta, ¿no? Que ya está el coche. Wow. Muy Y bueno. esto, bueno, o sea, La lo del bebé extraño es impresiona que todavía mucho está porque durando. esta obra es una obra que está relacionada con temas muy oscuros, o sea, o no necesariamente oscuros, pero no como light, pues digamos, la muerte, una plaga, o sea, ese tipo de cosas, y luego le vas a ponerle eso a tu bebé. Sí. Bueno, hay de todo, ¿no? Para Halloween. Chicos, yo tengo una consulta para Carlos, Sí. si me permite, Jonathan. ¿Cómo A mí no? me pasa lo siguiente, cuando tú hiciste la obra, digo, en el 2007, ¿no? Más o menos. Sí. ¿2007? Ok. Ujú. ¿Te imaginaste que iba a llegar a romper todos los circuitos hasta llegar a lo pop? Porque esto se podría decir tipo en lo cotidiano, en el uso doméstico, y obviamente sin que nadie te reconociera. O sea, ¿jamás pensaste eso? ¿O fue por ahí alguna idea de un plan O secreto, sea, una agenda que no sabíamos que existía? ¿Qué onda? sí y no. O sea, mentiría si te dijera que tenía el plan secreto y que lo apliqué y se volvió eso. Pero ya había habido precedentes en la obra. Por ejemplo, con Nuevos Ricos, ahí sí trabajamos mucho la idea de usar la portada de los discos de manera que se piratearan. Entonces, por ejemplo, sí ya había como, digamos, una intención de hacer imágenes que pudieran ser replicables, ¿no? Esto es increíble. Esto es una persona que se lo tatuó al cabo de unos años, ¿no? O sea, te mentiría si te dijera que tengo la receta secreta del pop. Sería increíble, o sea, me fascinaría poder tener eso. Póngale un poquito de Pero, agua. pero sí ya había como ciertos precedentes, ¿no? Que, por ejemplo, lo que ocurrió con Nuevos Ricos es que esa es la segunda fase. O Eso sea, es una primero tanga. pasó de ser vestido a hacer ropa interior. Ok. Una Lo volvió tanga. súper Es una misterioso, tanga ¿no? lo que vemos. Sí, es que, Muy o sea, bueno. pasó de ver algo que puedes ver en la calle a ver algo que pues, ya no podrías ver en la calle. ¿Qué diría Y el después, policía sí, de o la sea, destiló hasta aculturación, no? ya llegar a lo más kitsch posible. Uy, Dios. Horrible. O ¿Qué sea, es esto? se volvió una pieza Apagaste tu horrible. cámara, Carlos. Se me acabó la batería un Oh, poquito. no. Ahorita la conecto. Ahí está, estás bien. Sí. Bueno, ya mencionaste Nuevos Ricos. Esta es la última manifestación, pero esta sí es de tu propia autoría. Son unas mascarillas que has estado haciendo. eh,
Y vamos a llegar a eso porque esa es como una pregunta más adelante. Yo quería volver al tema como de Nuevos Ricos, que ya mencionaste de paso. Este es un show Ujú. con mucho énfasis en la música. Sí, De hecho, la cola que pega como todo esto, yo te expliqué, era que es la música y cuando descubrimos que se podía compartir música en alta calidad, decidimos hacer una fiesta y luego de la fiesta dimos con la idea de hacer un talk show y aquí estamos pues. perfecto. Y tú, bueno, eres como melómano, la música es como una de las grandes prioridades en tu vida y estableciste un sello disquero con Julián Lede, que es mejor conocido Ujú. como Silverio, que aquí lo vemos en... Sí, Entonces quería que nos hablaras un poco de Nuevos Ricos, de cómo has un poco como colapsado el mundo del arte contemporáneo con el mundo de la música y especialmente la música popular allá y también un poquito elabora sobre la cuestión esta de las portadas y la piratería y cómo la cultura de la fayuca allá, del tianguis y de la piratería, o sea, se apropió de los discos y eso es algo que a ustedes no les molestó para nada, así que más bien estaban buscando. sí, pues bueno, Nuevos Ricos parte de algo que, o sea, en México nos tocó una época muy cerrada, ¿no? De un país como estaba prohibidas muchas cosas y realmente llegaba muy poca información. Entonces, digamos que nuestra adolescencia fue como buscar o soñar sobre toda la música y todos los movimientos subculturales que ocurrían en cualquier otro lugar del mundo, que sentíamos que nos estábamos perdiendo aquí en México. Entonces, cuando se abrió México en los 90s y ya surgió, digamos, un nuevo mundo del arte y una nueva escena musical, con Julián un poco teníamos esa cosa como de tener ese deseo de todo lo que nos perdimos de adolescentes y intentar como hacerlo de nuevo. O no hacerlo de nuevo, pero como hacerlo como lo habíamos imaginado. Entonces nos inventamos una compañía de discos, que la idea fue como juntar a muchísimas bandas que habían salido en esa época en México y generarles una especie como de empaque musical como para promoverlos. También teníamos un poquito la idea como de generar un movimiento y esto coincidió pues con un momento importante en la música, que es cuando, digamos, se empieza a subir la música en línea y empieza a haber una discusión muy grande si la música tendría que cobrarse o se podría descargar gratuitamente. Lo que nosotros decidimos fue que se descargara gratuitamente y decidimos subir las canciones principales a nuestra web. En esa época, digamos, todavía no había tantas computadoras, ni había tantos teléfonos, ni existía Spotify, ni nada de eso. Entonces, un poco lo que sucedió, o lo que sucedía es que la gente lo descargaba de nuestra página y de ahí lo quemaban en discos, en CDs, y los vendían en los mercadillos, pues, que encontrabas pues, incluso hasta fuera del metro. Entonces, lo que fue muy interesante es que de alguna forma provocamos que toda esa música, sin tener que pasar, digamos, por las grandes compañías, pudiera popularizarse. Y ocurrió con una de las canciones, la de Miedo de María Daniela y su sonido láser, que se empezó a volver un hit, ¿no? Y fue muy loco porque pues de pronto ibas caminando en la calle y empezabas a oír la canción. Y entonces la gente empezó a llamar al radio y empezó a pedir la canción, pero como no era, digamos, una canción oficial o no había sido editada oficialmente por una compañía, sino que salía, digamos, directamente por el canal pirata, lo que ocurrió... Ups, ahí estoy. Sí, sí, estamos viendo los bootlegs que salieron del Claro, video de entonces Vice. lo que yo hacía era ir juntando todos esos bootlegs, ¿no? Y apropiándome, o sea, reapropiándome. O sea, un poco la estrategia fue hacer la portada más fea posible, la más aburrida, la menos interesante para el tipo de música que hacíamos. Y lo que provocó es que la gente empezó a mejorarla. Entonces nos empezamos a encontrar como versiones mucho más bonitas de la portada y de los discos. Entonces cuando se aproximó EMI para poder sacar, digamos, oficialmente el disco, lo que hice fue piratearme todo lo pirata y sacarlo oficialmente, y luego eso se repirateó. Entonces se volvió una especie como de juego muy interesante entre, Una especie de metapirateo, como... sí, o sea, como dejarse piratear Metapirateo, para me mató. popularizarse. Muy bueno. Oh, Ahí perdón, pongo esto. ahí estoy.
Porque lo que ocurre con lo pirata, que es muy interesante, es que finalmente se vuelve como una especie de filtro, o sea, no se piratea todo. Digamos, se piratea lo que se vende, se piratea lo popular, ¿no? Entonces, por ejemplo, al ver que se pirateaba de nosotros, era muy claro que se estaba volviendo un hit y que no era interesante para otras personas. Joaquín sabe mucho de eso porque él básicamente vive de eso. Claro, entonces digo, llegas a encontrar rarezas, pero también lo pirata es una especie como mundo bizarro, no sé si se acuerdan del mundo bizarro de Superman, pero es como una especie de mundo bizarro de la realidad, ¿no? Se vuelve una especie como de espejo. Distorsionado. Pues sí, o chafiado, yo diría, Chafiado, ¿no? sí, Chafiado. pero de alguna manera refleja mucho, o sea, más como alguna una especie como de autenticidad, pero eso, como hecha. O sea, por ejemplo, cuando ves las películas como las versiones nigerianas de Ujú, películas de Hollywood, o sea, que obviamente no ujú. tienen recursos y tienen que hacer todo como, todos los efectos especiales los hace como súper con efectos de aplicaciones baratas y todo, pero luego se vuelve un nuevo original, se vuelve su propia cosa que ningún estudio en Hollywood jamás va a poder replicar, aunque quisieran. Tiene su En- propio Es que es un flavor. poco eso. O sea, es como una cuestión de qué valor le das, ¿no? O sea, si tú te parece chafa, pues siempre va a estar mal. Pero si tú le empiezas a reconocer un valor o le empiezas a ver que eso tiene un juego, Ujú. pues empiezas pues a verlo de otra forma, ¿no? A valorarlo. O sea, se vuelve una estética en sí misma, ¿no? Sí. Y una estética, o sea, que realmente es difícil de reproducir porque, o sea, se nota que no es como, no viene de un lugar auténtico, se nota la pose. Cuando una persona trata como como reproducir eso, pero no viene como del lugar en sí, se nota que está como forzado y no tiene el mismo efecto. Pues Bueno, es que eso es, por ejemplo, un fenómeno que ocurrió mucho en México, ¿no? Que muchos artistas o músicos de, digamos, de las clases medias empezamos de alguna forma a interesarnos por lo que hacía la clase popular, pero siempre se sofistica, o sea, pierdes el lenguaje, ¿no? Porque se vuelve otra cosa, no necesariamente mejor, tal vez se sofistica, pero ya no pierde esa esencia, ¿no? sí, pero Entonces yo lo que creo es que interesante es ese juego. donde ustedes atinaron fue como en hacerlo de tal manera que iba a ser fácilmente reapropiado de vuelta, o sea, que iba a ser fácil de que se mantuviera circulando. Eso de, por ejemplo, hacer las portadas más fea y simple posible, yo creo que fue parte como de una estrategia, una táctica para mantener estos objetos o estos productos culturales o simbólicos circulando y mantenerlos Yo vivos. creo, yo creo que tiene una cosa que ver un poquito como tiene que ver con dejar espacio. Mm, O sea, no, digamos, saturar de significado algo para que la gente lo consuma literalmente, sino dejar espacios que no se entienden para que la gente, o sea, el público pueda, digamos, llenarlo. Entonces generas otro tipo de deseo, porque no generas solo una consumición pasiva, sino que generas una consumición que necesita de cierta actividad, ¿no? O sea, la gente tiene que poner de su lado. Es como un libro para colorear, de alguna forma, ¿no? Y a mí me gusta verlo así porque, digamos, eso te permite, o sea, no es como el artista que crea un mensaje que el público tiene que entender, sino dejas un poco abierto todo para que en realidad sea el público quien llene de mensaje, ¿no? Entonces eso genera que, para mí, genera que la obra tenga una vida y entonces empieza a ir más allá de lo que tú quieres como artista, ¿no? O sea, muchas veces pienso que el modelo es un poco como Frankenstein, ¿no? Que creas como un ser hecho de partes y cosas y lo dejas ahí y esa cosa tiene su propia vida y de pronto empieza a caminar por sí mismo y se y a vuelve el rezar que monstruo, no ¿no? venga como a destruirte de una vez. Pues es que puede ocurrir, Sí, claro, ese es el riesgo. claro. Oye, hablando de destrucción, que la siguiente pregunta o la siguiente cosa que te quería conversar contigo era sobre el terremoto del 85, que fue un evento catastrófico que marcó en ti de muchas maneras. Yo me imagino que, o sea, yo creo que tú naciste en el 70, 15 años, cuando ocurrió, sí que estabas en plena adolescencia. Lo que viste suceder ahí en las calles de México, cuando el gobierno se paralizó y la gente tuvo que resolver por sí misma
y espontáneamente como adoptar modelos de organización mucho más horizontales que se alineen más con el pensamiento anárquico, aunque muchas de esas personas jamás o se hubieran como concebido como anarquistas ni nada, simplemente eso es lo que funciona. Y eso como que te marcó y has seguido haciendo obras, y no solo haciendo obras sobre el tema, sino como utilizando ese tipo como de mirada y como manera de pensar para crear. Y quería como hablar un poquito sobre eso. Por aquí hay unas obras que podemos mostrar que tienen que ver directamente con esa vaina, que se llama Terremoto Vertical, me parece, la anterior, Frank. Sí, bueno, esas son unas reglas que hice basadas en cómo se quiebran las paredes, ¿no? O cómo se quiebra cualquier cosa en realidad, pero digamos cómo se fractura, por ejemplo, un edificio cuando se rompe con el terremoto. Y luego hice esas reglas de metal que cuando las cuelgas en la pared y las trazas, generan esos círculos, ¿no? Entonces digamos que es una especie como de juego entre algo caótico o algo que se genera por el caos, que al repetirlo, digamos, genera de nuevo un orden, que fue un poquito lo que sucedió en la sociedad mexicana de esa época, que pues el terremoto generó un caos, generó pues, un drama, el gobierno no supo bien cómo reaccionar y la gente empezó, digamos, por sí misma a tomar casi que la batuta y prácticamente tomar el poder y hacer que la sociedad funcionara. Digo, a mí me tocó de 15 años, tampoco estuve tan involucrado así como, digamos, mucha otra gente, pero sí me impactó por dos razones, ¿no? Uno, ver cómo una sociedad puede funcionar prácticamente sin gobierno, aunque fuera una semana o dos, pero digamos ese momento de vacío. Y por otro lado, también tengo que reconocer que hubo como una especie como de golpe estético muy fuerte, porque ver tu ciudad destruida, ver edificios que conocías rotos, ver, digamos, eso pues sí tiene un efecto súper poderoso, ¿no? Que yo siento que de alguna forma, inconscientemente fui, pues de alguna forma, no sé, como expresando poco a poco, ¿no? En un momento me di cuenta y sí sentí la necesidad de hacer ciertas piezas, pues ya, así como sobre ese tema, ¿no? Hay una imagen que tenemos ahí que se llama Germinal. Creo que es la primera de la serie de Terremoto, Frank, que es una obra muy, muy importante porque es como, bueno, de donde germina todo un cuerpo de obra. Bueno, Germinal es un periódico, es como un periódico monotemático. Mm. Entonces, digamos, todas las notas son textos anarquistas y todas las imágenes son imágenes que encontré de un archivo del terremoto. Y lo que hice fue, digamos, juxtaponerlo y generar ahí una especie como pues de nuevo significado entre, yo diría, los dos momentos históricos. Los paralelos con lo que está pasando ahora con la pandemia, que de alguna manera ha paralizado muchos gobiernos. Y sabemos que el gobierno acá está bastante, bueno, paralizado para lo que tendría que estar haciendo, lo está, no está paralizado para hacer cagadas. Pero hay muchos paralelos entre lo que ocurre como con un desastre natural, como un terremoto catastrófico, y esto que no es necesariamente como una catástrofe natural de por sí. O sea, el virus obviamente es como un vector de la naturaleza, pero cómo reacciona cada gobierno tiene más que ver con ya como todas las fallas estructurales que ya existían antes de la pandemia. O sea, toda la desigualdad, o sea, toda la injusticia que ya existía, los problemas con los sistemas sanitarios de cada país. La pandemia es como un lente que amplifica esas cosas y ponen más evidencia. Muchas de las obras que estabas haciendo justo antes de que cayera la pandemia tenían que ver con protestas. Habían como unas que se llamaban Ghost Demonstrations, que luego cuando empezó a pasar todo lo que ocurrió con lo de George Floyd, por aquí hay unas imágenes, o sea, resuenan mucho. Me parece que muchas de las obras que siempre están creando o están conectadas son un barómetro para el presente o de alguna manera como un presagio para el futuro o resuenan con cosas que ocurren luego. Yo quería saber si nos podrías hablar un poco como cómo te has sentido en términos como ver ciertas cosas reflejadas en el mundo que estabas como trabajando o presagiando en tu arte. Mm. O sea, es medio creepy. No, pues gracias. No, bueno, es raro, ¿no? O sea, o sea, también lo pensé, ¿no? Lo de las
protestas, ¿no? O sea, y por ejemplo, estas obras que estás mostrando ahorita, pues tiene mucho que ver con, es como una exploración sobre esta idea del meme, ¿no? Y de cómo algo se repite y se repite y se repite y se copia entre sí, como esta idea del copy-paste, ¿no? Y de cómo de copy-paste en copy-paste algo va variando sutilmente, ¿no? Entonces digamos que habla mucho sobre lo que es la viralidad. Y por otro lado están estas piezas que son esténciles con gente, ¿no? Gente contra el muro que después pinto, que digamos acumulándolos se vuelven esta especie como de momentos casi fotográficos de pues, lo que yo veo como fantasmas de protestas. Esta, por ejemplo, la hice en Berkeley y ahí lo que hice fue agarrar muchos eslóganes de distintas protestas que han ocurrido en Berkeley e irlas metiendo. Sí veo algo que ahí se estaba cocinando, que me parece interesante. Por otro lado, he estado reflexionando mucho sobre, digamos, en efecto, qué hay en común con lo que ocurrió con el terremoto del 85, por ejemplo, y con esta pandemia. Y es raro, o sea, hay algo que sí tienes razón, pero a la vez también hay una especie como de parálisis, ¿no? O sea, yo siento que así como en el terremoto todo el mundo salió a la calle a voltear a ver al vecino, a ayudar, a encontrar, ¿no? ¿Qué hacer? ¿En qué contribuir? Ahora se ha vuelto una cosa muy extraña porque pues en realidad todos acabamos aislados. O sea, no se generó, digamos, ese momento, digamos, de comunidad social, sino al contrario, nos atomizamos muchísimo, ¿no? O sea, obviamente nos estamos comunicando mucho en línea y hay, digamos, toda una serie de nuevos rituales como el que estamos haciendo ahorita, pero a la vez cuando sales a la calle, aunque sea a pasear al perro o a comprarte algo, pues casi que es como un mundo que ha quedado intocado, ¿no? Es como, digamos, no hay, digamos, el vestigio del edificio caído o del hoyo en el piso o de algo quemado, sino que es, digamos, una especie como de catástrofe invisible, ¿no? Al menos, digamos, para el grueso de la sociedad. Obviamente para la gente que está sufriéndolo, pues obviamente lo viven de otra forma. Ellos sí lo están mirando como algo concreto. Pero yo siento que ha sido muy extraño porque no, creo que nos ha costado mucho entender cómo relacionarnos con esto. Y pues sí lo veo muy distinto, por ejemplo, ¿no? O sea, hace 3 años tuvimos otro terremoto en México y, por ejemplo, fue muy interesante que mucho de la reacción se generó en memoria del anterior. O sea, se sabía de alguna forma casi generacionalmente o se había educado a las nuevas generaciones con toda una especie de mitología sobre cómo fue el 85. Entonces la gente supo cómo reaccionar. Hubo una especie como De precedente, había un precedente, había donde agarrarse, pues sí. Exacto, como de una cultura que ya existía. Y en este caso, pues no existe, ¿no? O sea, es algo de hace 100 años. Claro, para nosotros no, Entonces, pero para los países asiáticos sí, por eso les ha ido mucho mejor probablemente, porque ya tenían un referente, o sea, de hace unos pocos años atrás, con el primer y SARS. bueno, en México pensábamos que con la pandemia Ah, sí, de la fiebre porcina, de ¿no? la influenza, ¿no? Estábamos hasta tranquilos, ¿no? Como que, bueno, ya no la sabemos, ya sabemos cómo va a ser esto, dura 2 semanas. Nos dijeron que iba a durar un mes y pues como que al mes que otro mes, y ya llevamos casi 6 meses, ¿no? Y es muy raro, o sea, yo siento que es muy raro como entender cómo relacionarnos ahorita. Aquí vemos Yo lo, una imagen de ti con una máscara. O sea, las máscaras son como un tema muy recurrente en tu obra, desde Amorales versus Amorales, que yo creo que es la siguiente sí, imagen de acá. Y entonces, ahora que todos tenemos, bueno, ustedes le dicen cubrebocas, aquí nosotros sí le decimos mascarillas, pero esto tú has tenido como una fijación con esta idea de una imagen que te puedes poner. Y al ponerte la imagen es como un avatar como muy real, no el avatar virtual que todos estamos acostumbrados acá y, por ejemplo, todos los que estamos aquí en Zoom ya sabemos que nos podemos poner filtros y tapar la cara y todo lo demás. Carlos ha trabajado mucho con las máscaras y ahora que cayó el COVID, una de las primeras cosas que él empezó a hacer, yo creo a finales de marzo, mayo, ya tú habías movilizado un taller para fabricar mascarillas, para repartir. sí. Y eso a mí me impresionó muchísimo, la velocidad con lo que hiciste. Y por supuesto que las mascarillas eran rojas. O sea, o iban a ser negras o rojas porque iban Sí, sí. o sea, como que siempre va, o sea, La como esa bandera liquidez. anarquista, compañero, la bandera anarquista. Sí, sí, Pues sí, no hay otra.
Háblanos un poquito como sobre toda esta movida con las mascarillas rojas, así como para cerrar, porque ya tenemos que ir cerrando. Yo me Y quedé pues empecé a esta noche. sentir, empecé a entender o a sentir que la mascarilla iba a ser algo muy importante, ¿no? Y también algo que pasó en México es que pues se mandó a todo el mundo a su casa, pero pues hay muchísima gente que tuvo que seguir trabajando, y no solo, digamos, por las actividades esenciales, como por ejemplo recoger la basura, sino también por el empleo informal. Entonces lo que pensé es, bueno, ¿qué va a ocurrir con toda esta gente que tiene que salir a la calle, que se tiene que proteger y que de alguna forma tienes que ayudar a que se proteja, ¿no? Entonces también otra cosa que me preocupó mucho fue la economía, y también cómo pensar, digamos, cadenas económicas donde tú pudieras encontrar formas de producción de otra manera, ¿no? Entonces lo que pensé es, bueno, si hablo con mis galeristas y les pido que ayuden a convencer a coleccionistas para que a mí como artista me permitan con mis asistentes que están relacionados, por ejemplo, por familia, a una fábrica de textil, cómo financiar, digamos, toda una producción de cubrebocas para la gente que está trabajando en la calle. Y lo que hicimos fue crear toda esa cadena productiva para después, con una ONG que justamente distribuye a trabajadores informales, pues distribuirlas, ¿no? Al final de cuentas estuvimos produciendo como cerca de 10 semanas, hicimos como 35,000 de ellas y se repartieron como a 20,000 personas, ¿no? Entonces se volvió una cosa como muy grande. Sí, sí, no es poca cosa. Son un montón de Súper interesante, ¿no? Esos son 20, Pero también lo que fue muy fuerte para mí como artista, pues es que finalmente se enmascarilló a como una masa de gente, ¿no? Claro. Y esa cosa donde se empiezan a desdibujar las líneas entre cuáles son mis obras, cuáles son estas otras acciones que, o sea, que es de mi diario vivir, em, donde ya no puedes como meter las cosas en cajitas necesariamente porque las cosas se empiezan a sangrar, a desdibujar, así. Esos límites son como los más interesantes, los más vivos, y yo siento que a ti te gusta estar ahí como siempre caminando esa cuerda floja, ¿no? Hay un riesgo como en cualquier cuerda floja, pero ahí es donde está el asunto. Es un poco lo que decía Deleuze sobre el límite que define el borde entre el lenguaje y el grito, o el lenguaje y la música, ¿no? Yo creo que ahí es donde estás tú siempre posicionado para bien. Y no sé, admiro mucho tu trabajo. Para mí ha sido un gran Muchas honor y un gracias. placer tenerte aquí. Podemos cerrar con un poquito de imágenes de Amorales versus Amorales. Esto fue en el centro de Georges Pompidou. Y esos son dos luchadores. Trabajaste con varios luchadores para esta obra, yo creo. Sí. Y entonces ellos básicamente te representan. No sé, habla tú mejor que tú. tú- Ah, bueno, ese fue mi primer proyecto y la idea fue hacerme un doble como luchador, un doble de Ese mí fue tu mismo. primer proyecto ever. Ah, wow. Sí, fue como comencé, ¿no? Y ahí me cambié el nombre, le puse a luchador a Morales, y la idea era pues eso, que como reproducirme a mí mismo, ¿no? Replicarme a mí mismo como luchador. Y un poco mi idea era ver hasta qué punto podía, digamos, promocionar la carrera de este luchador y ver hasta dónde llegaba. Fue muy difícil, me costó muchísimo convencer a la compañía de lucha libre. Entonces lo que hice fue al revés, traerlos al mundo del arte y empezar a organizar lucha libre en algunos museos y en ciertos lugares. Pero bueno, fue un proyecto que duró muchísimo, duró como 7 años, una cosa así. Después de ahí fue Nuevos Ricos, por ejemplo. Y es que sí, lo que me interesa mucho es ver qué ocurre cuando el arte funciona justamente fuera del mundo del arte, ¿no? Es como casi un proceso contrario al de Duchamp, ¿no? No es, digamos, Claro. traer algo de afuera y meterlo al mundo del arte y declararlo arte, sino más bien qué ocurre al revés, ¿no? Yo creo que sí, tienes mucho más en común con Andy Kaufman, por ejemplo, que con Duchamp. Y eso Totalmente. y te lo digo como un piropo de corazón. No, gracias. Sí, sí, Duchamp overrated. Andy Kaufman, ya se reconocerá.
Sí, sí, ya en su momento. Bueno, gracias, Carlos. Un enorme Sí. placer. Espero que te puedas quedar. Reconecta tu teléfono para que Por puedas. supuesto, voy a conectarme ahorita. Por acá habrán preguntas en el chat, seguramente para ti. Yo veo muchas personas precisamente del mundo del arte por ahí circulando y otra gente que no. Así que ten cuidado. Carlos Qué Amorales, miedo. muchas gracias. De Por sobra. nada. Pues sí, y seguimos adelante, muchachos. Ahora nos toca un poquito más de música. Música. Suéltala, Diego Pretty. Damas y caballeros, chicos y grandes, ahora presentando desde Tepito, México, el inigualable, el más conocedor, el padrino vampiro, Joaquín Discos, con las mejores recomendaciones habidas y por haber. Diego Joaquín, Discos Vampiro. Diego Joaquín, las mejores recomendaciones. Diego Joaquín, Discos Vampiro. Diego Joaquín, Joaquín Discos. Muy bien. Buenas. Hola, Joaquín. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenido. Hola. Pues ahora con un par de recomendaciones también en esto de la reapropiación. Yes. Sí. Esto se reapropia, pero un momento, Ah, va. ¿Cómo es eso? ¿sí? Porque la música no es de ellos. La Ah, reinterpretan. bueno, claro. Partamos desde ahí. Como Rosana Tadei. Como la obra de Carlitos traía unas mariposas negras, pues aproveché. Qué belleza. Es una pieza de Alfredo Zitarrosa, un folclorista uruguayo, gran persona. Y la interpreta la señora Rosana Tadei, reapropiándose con un blusecito rico. Bien sabroso. Dedicado para Carlos Amorales. Ay, Directamente desde el puesto de batalla. que estas son las cosas que me gustan, recrean sin desvirtuar. Para mí eso es un poco el reapropiamiento. Uf, ahí lo dijiste y lo resumiste. Recrear sin desvirtuar. Así es. La otra recomendación sería un bolerito, pero un bolero diferente. Luego de ese Perdón, que tengo que Un hacer. bolero con un humor ácido, vitriólico, negro, pero riquísimo. Dígalo ahí. Un grupo argentino, Lelutier. Este fue su segundo disco, 1971. Ya corrió agua, pero sigue siendo la misma calidad. Una forma de decirle a una chica te quiero, pero con otra intención, con otras palabras, más bien. Esto es una tropa comédica. Los que no conocen a Lelutier, por favor corran a ver sus videos en YouTube, a escuchar su música. Es algo riquísimo. Sí, háganse un favor, muchachos. Ahí está Lelutier, I see you, Spike. I think Spike Un just learned bolerito. something, huh? exactamente. Joaquín, como siempre, ya de vuelta en DF. Espero que haya estado bueno el viaje desde Oaxaca acá. Me despido y todos también. Siempre las mejores recomendaciones desde el Gracias, puesto de Joaquín. batalla. Muchas Aquí gracias, estamos a la Joaquín. orden. Muchas gracias, orden. Joaquín. Te queremos un montón. Un abrazo, ese fue Joaquín con las mejores recomendaciones semanalmente. Y ahora es un placer para mí presentar a mi amigo y colega y compañero de banda Spike Slawson desde San Francisco, California, que va a tocar su primera canción de la noche. Una canción escrita por un panameño. ¿Qué panameño será? Ustedes deciden. Ahí está Spike. What's up, buddy? What's happening? Take it away, my brother. This is Histeria de un Amor, and you wanted to say something before that, right? That's right. I'm going to switch to Spanish, and it's going to be pretty horrible. For that, you got to forgive me. But if you guys come to San Francisco, I promise not to make fun of your English. Tengo un mensaje para la audiencia. El oyente muy perspicaz escuchará algunos errores. En el business se llaman clams, almejas, no sé. Sin embargo, lo importante para mí es que no se culpen a ustedes mismos enteramente. Godspeed. Yeah. Good Spanish.
estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos y encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. La historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Spike Sloso, un fuerte el aplauso virtual. Que se vea aunque no se escuche. Una bolita también. Thank you very much, Spike. We'll be hearing from Spike in a minute. Ahora escuchamos más de Spike, pero ahora es el momento para el segmento favorito de chicos y grandes. Ciencia y demencia con el doctor Andy Quitmeyer. Suéltala, Diego Priti. Ciencia, demencia. What's up, Andy? Hey everybody, welcome to Gamboa. Yeah, and welcome to Ciencia y Demencia. And today we have an excellent guest. You all long-term fans of Laka Laka may know one of our most amazing guests we've had has been Cindy. Also, possibly the guest who's come the most times. And Cindy was always talking to us about awesome bats and stuff, and we could never get enough bat facts out. Turns out Cindy works in the same lab as our excellent guest today, Dr. Inga Geipel. Inga! ¡Suéltalo, Diego! Inga! Yeah! Hey, But you're it's welcome. love. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Bad is love. How's it going, Inga? It's great. Hi. Aw. So, welcome to our show. We have a long history of awesome bat facts and bat coverage on here because, as you, of course, I'm sure know, our bats need lots of love, especially at this time. Why might our bats need love right now, Inga? What's great about bats in general, just for any newbies to this? Well, bats always obviously need love. But I think especially at this times, they got
pretty bad reputation through the COVID disease situation, and that definitely made everything much worse for the bats that were suffering before the whole pandemic already. But like over the years, a lot of like, amazing scientists and volunteers and like people around the world, especially here, also try to like promote them. And like we had this awesome Gamboa Bat Nights where we like could show people bats and like show how important bats are for our ecosystem and for our environment. And now this whole hard work gets like very got pretty much destroyed. Yeah, I mean, like so much of the work that bat researchers have to do is really just kind of trying to just even counteract a lot of these sociological myths and fears that people have and share around. And yeah, like you were saying, it's really a bat night. Sorry, we have feedback from Zolan. No, we have somebody we have to mute. Sorry. No, I mean, there was a vampire bat already, and like I think that's what people mainly think about when they think about bats. That like, oh, bats are attacking and drinking blood, but no, these guys, yeah, they even like eat a lot of insects that are destroying crops, and so they are an important factor. For example, reducing pest insects, or I mean, I'm not drinking tequila tonight, but that wouldn't happen if we wouldn't have bats, right? Because they're pollinating. Bats for tequila. Why? No, they make it possible that we can drink tequila because they're the main pollinators for the agave flowers. And so they are immensely important for pollinating the agave from which the tequila is made from, right? So I think our life would be pretty sad if we wouldn't have tequila. Totally. And so a question I've had about bats is like, so, A, they're not scary. Everybody keeps acting like they're scary. They're totally little, cute little flying puppies. They're even cuter than puppies. They're super adorable. Inga, I want to know about what bat do you think is the cutest bat? And tell me about some of your favorite cutie pie bats you've ever met, because I know you know some adorable bats. Like that one you see right now. I mean, like, how much time do you have? But take the whole night, Inga. This one is absolutely my most favorite species. It's called Micronycteris microtus, or the common big-eared bat, or the small big-eared bat. So it's like it's a tiny little bat that weighs around 6 grams. It's like this size. And it's like nothing. It eats packets of sugar. These insects. You saw, like, there were like some great pictures that, yeah, like, look at that. It's like insects that are the same body size. And this is not the only cool thing about them. I think the most fascinating thing about bats in general, for me personally, is because I do like a lot of music and I do like sounds, is that these guys particularly are extremely good using their own produced sounds, flying through total darkness without bumping into things, but also finding their food. And what is really special about this species, or these guys, is that there is this problem if an insect is sitting on a surface and does not move or make any sounds, it's actually kind of hard to find at all. And so these guys figured out... It blends into whatever the surface is, you know, because of the echolocation, right? Yes, because like, so if you imagine you're producing a sound like this, it bounces off the small insect, but it bounces off from your entire environment. And the larger the background, for example, a leaf is, the stronger the echo is. And so if you have like this tiny insect, then you don't get much, or you can't really find it in this like vast amount of echoes that are coming back to you. But these guys figured out a strategy that they like approach leaves, not right on, but they come from below. And what that it does is that the echoes from the leaf bounce
away from them, and the echoes from the insects come back. And that's a very neat behavior strategy that actually proves that that they can, through behavioral anticipating, what they want, like the video you're going to see now. See, they're approaching from below, and they don't get the echoes from the leaves, but they get only the echoes from the big insect. And that's very unique, and that allows them to find a lot of different food items. Another really cool thing about these bats, and so I told you, I can talk about, that's what you see now. This is a mother. It's a mother that lands in the roost where they live, and that's a baby. It's her pup, her baby. Yeah, and they feed their babies with insects for over 5 months. Imagine, you're like 6 grams small, and you have a baby that's like the same size, and you have to find these large insects, and you have to feed your baby. It's like crazy moms. It's like, yeah, I don't know. And that's very unique. I mean, their vampire bats do feed each other, or they feed their pups, but they feed each other because they live on blood. But this has been, it's a fairly unique finding for these little guys, that they actually feed their babies with insects. And because we were talking about the, was talking about the dark mariposa, mariposa negra, or like moths and butterflies, they do eat a lot of moths and butterflies. I should have provided a picture with a moth that would have fit very well to the arts that was there before. I was thinking about that a lot. Some moths actually try to counteract some of the echolocations, right? They can, there's like echolocation battles happening. Tell us about that. Yeah, well, that's super cool. So that's not this species, but there has been this like evolutionary arms race, or like this counter actions between, like, the moth are developing a system to evade a bat attack. So for example, one avoidance strategy is they have ears, but they don't produce sound themselves, but they have ears, and when they hear a bat, they just like drop down and like fall out of the sky. Then there are other moths. The echolocation, and then just get out of there. Yeah, they just like fall, like kind of like tumbling, like absolutely erratic, like kind of like not a very predictable path. And then there are these other moths that are really cool, a tiger moth, and they actually, as soon as they hear an echolocating bat, they produce click sounds as well in the ultrasonic range. So bats produce sounds in the high frequency range that we can't hear, because otherwise we would be deaf. And they produce these clicks, and that jams basically the echolocation signal, so that like as soon as the bat or the moth hears a bat, they produce these like bzzz sounds, and then the bat is getting completely confused and it startles or jams their echolocation, and they can't precisely find it. It'd be like kind of like looking through like night vision goggles and trying to find something, and then suddenly someone like blasts you with a bunch of light or something, and you have no idea what's happening. Yeah, basically that. There's a couple of questions from the audience. Sure. Yeah, there's one from Camarga, and I can't find it now. Where is it? Oh, yeah, everything is scrolled up so quickly. To which mammal are the bats closer to? There you go. Ha 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 ha. That's actually a very good question, because I got asked that actually a couple of nights ago. And I'm gonna guess elephants. And not really. I think like the latest I remember was like hedgehogs. They're not rodents, so they're not very closely related to mice or rats. Really? No, they're more closer to insectivora. So like an anteater? Maybe? Huh. I was thinking more like a hedgehog, or like these, I don't know, actually. I don't know whether that's... Agoutis? Are they related to agoutis? Are they the agoutis of the sky? No, but like agoutis are rodents. Yeah, so they're not rodents. Yeah. Rodents? No. Yeah. No rodents. No rodents. Insects.
But like, what we have, the problem is that we still have this missing link of bats. They appeared about 65 million years ago, and then they were there. And there's some like strong debate what was there, for example, flight or echolocation. But there's like really still a lot of debate and like a lot of like questions about where they came from. So they just showed up, and in like you have mammals, and then suddenly there's flying mammals out of nowhere evolutionarily. We don't even know where they came from. And then in terms of mammals, aren't they like the most mammals? Isn't like most mammals just bats or something? It's the second largest group. Actually, about, I think we're at 1,400 and I forgot the latest number is 16 species or something now. So last year they announced the new numbers, and there was like just over 1,400 species. And that's a lot. That's a freaking lot. And I mean, like, that's why Panama is so amazing. It has like such a high diversity of bats here. And, how many species do we have here? That's occurring everywhere except for Antarctica. Oh. How many of those like 1,000+ species of bats, how many do we have here in Panama? I think it was around 130. Wow. So we got like 10% of the the types of bats right here. That's incredible. Yeah. It's so cool. That's incredible. I got that one. Boti, Jonathan, were there more questions from the audience? Yeah. Actually, my friend Alex Alba had more of a practical question. Because he's living in El Valle right now because of the pandemic, and he says, if you find a live bat on the ground, what do you do with it? How do you help it? So, I mean, like, first of all, just because it's not because of the COVID, but like because they might have rabies, what you do is don't touch it with your bare hands. If you have a bat on the ground, it could be either that it's like one of the bats that can't take off from the ground that occurs in these like very fast, high flying ones, like these swallows, they're like super fast. And at the moment we see a lot of young bats, so pups. What happens is that sometimes accidentally they try to start flying and they fall to the ground. And what a lot of times happens as well is that cats and dogs or animals attack them and then they get hurt. So I think the safest thing what you can do is like bundle up a towel, like something that doesn't hurt the bat, and try to put it outside on a tree or not very far away from the place you found it, because I mean it depends where you find it. If it's in your house, it might have come in and might have got hit by the fan and you don't know. But if it's like a bat like that's outside, you don't know if it's a young one or injured one or a sick one. So what I would usually do is, I mean, because I can distinguish that, but like what I say is like either take garden gloves or a big towel or something like that. You protect your hands that you don't get bitten accidentally, because I mean, I wouldn't want to get handled by a hand that's like the size of my house, right? I would try to bite that as well if I could. And so like take it, bundle it up and put it outside on an elevated position, like a tree close by. Because like, for example, pups get picked up by their moms. They make calls. Aww. And then the moms come back and like try to find them and pick them up, because they need to start flying as well. It's like as we learn to walk, right? But it could be also that it's, yeah, and it's pretty wonky at the beginning. Or sometimes they just like lose the grip because a lot of bats are attached to their moms and then they fall down. But you never know what happened to the bat. So the best thing is bundle it up, put it outside. Great, thank you. Bundle it up. And if you've ever been lucky enough to get to join some of these bat researchers out in the field, they have these wonderful bat bags that they make when they handle the bats. And they're these really soft, nice fleece bags that they can gently pick up the bats and like study them. And it's super cute. And usually they have
very adorable Like pattern. this? Yes, exactly. I actually have Yeah. one right here. This To bundle it up. The elephants with the fleece. I don't know whether you saw it. It's like it even has pink elephants on it. Nice. Yeah. Se decidió unánimemente en el chat que el murciélago más cute de todos es Andy. Andy, Oh, you're the cutest. Awesome. Well, yes, this was super wonderful. Thanks so much for joining us, Inga. Thank you, Inga. Yes, I'm sure we'll Thank have you. you back again in the future for more awesome bat chats. It's a real staple of Ciencia y Demencia. Take it away, Diego. Eso fue Ciencia y Demencia, el segmento favorito de chicos y grandes. Y ahora es hora de la segunda canción por nuestro invitado especial musical, mi amigo Spike Slawson. La canción se llama Embrujo y esta viene con pista tocada por los nuevos bajos. Y dice así, take it away, Spike. Spike Slawson de San Francisco, California. Yeah. Acabo de realizar que ese es el debut en vivo de esa versión de esa canción. I'm saying, Spike, that that's like the live debut of that song because nobody's ever heard that version. So that's awesome, Spike. I'm going to do a quick introduction in Spanish. Spike El Fulo Slawson es un cantante y músico estadounidense nacido en Pittsburgh, Pennsylvania. Es conocido mundialmente como el carismático frontman del supergrupo Me First and the Gimme Gimmes, con quien ha sacado 10 discos desde su debut en 1997. Spike también tiene varios proyectos personales como You Cunt,
en donde se destaca cantando y tocando ukelele. También The Revolts y ahora Los Nuevos Bajos, su nuevo grupo featuring músicos panameños que interpretan boleros al estilo post-punk mezclado con percusión y ritmos latinos. Spike visitó Panamá por primera vez para una presentación acústica junto a otros cantantes e intérpretes como Johnny Two Bags de Social Distortion, Brendan Cayley de Lawrence Arms y Steve Soto de The Adolescents, que en paz descanse. Este show fue producido por mi amigo John Froshow, que está en el público, baterista local conocido por sus colaboraciones con Factor 8, Exnovios y CJ Ramón. Y fue a raíz de este evento donde se establece una amistad entre John y Spike. Los Nuevos Bajos sale de conversaciones mitad jodiendo, mitad en serio, donde Spike le pregunta a John que cuándo hacen un proyecto de boleros. Después de varias conversas, John decide tomárselo en serio y recluta un ejército de músicos locales. John Froshow, Potifar, que soy yo, Omar Torres, Herbert el Profe Ureña y Tony Drums quedan metidos en el relajo y forman Los Nuevos Bajos. Limitaciones de tiempo y distancia y ahora pandemias no han sido suficiente causa para dejar el proyecto atrás. Los Nuevos Bajos tienen 2 temas lanzados por la disquera mexicoamericana Del Corazón Music en formato de acetato en 7 pulgadas o 45 RPM. Y también en plataformas. También tienen como 13 o tenemos 13 canciones adicionales grabadas que podrán ver la luz del día próximamente en otra disquera estadounidense. Así que prepárense para eso. Desde adolescente la voz de Spike me marcó a mí y a todo el mundo que estaba en mi salón desde la escuela hasta la universidad en adelante. Cuando creamos la banda Exnovios con John, Mole y Pedro en el 2015, toda la inspiración vino del trabajo de Me First and the Gimme Gimmes y particularmente la voz de Spike. Con eso se puede imaginar lo surreal y especial que es para mí llamarlo mi amigo y tener una banda con él. Aquí lo tenemos, Spike Slauson. Thanks so much for doing this, buddy, for being here. Thank you. Vamos a enfocar la entrevista de hoy en Los Nuevos Bajos, que es el proyecto que le estamos diciendo de los boleros en español. Spike, I'm going to go on with some questions. First, the basics, and I would think that everybody would be curious to know, how and when did you discover boleros, and why are you so passionate about this genre of music? I think once you hear a bolero, it's self-explanatory. But the first time, I think it was my friend Mark Tomo that introduced me. He lent me a CD. He intended to lend me a CD of Los Panchos, which is a group from, I don't know when they started, maybe in the late 40s, but it was a trio with 2 Mexican guys and 1 guy from Puerto Rico that they met in New York City, and of all places. And so he meant to lend me the CD. He ended up giving me the CD, and then I just continued because I loved the style of music so much, and I would talk to people in various places, at record stores in Tijuana and here in San Francisco. I would talk to people about the music that I liked, and they would introduce and suggest new groups to me, like the lady here from a record store. It used to be a record store here in San Francisco called Discolandia. It was this big, tall Salvadorian lady with bright orange hair that introduced me to Los Tecolines, which is also another great group from that period, but that introduced the electric guitar by a guy called Sergio Flores that played just this amazing electric guitar. And somebody else introduced me to Los Tres Diamantes, Los Tres Ases, and all of them have different qualities to them. But the songs themselves, to me, they're like Beatles songs with more minor chords. They're very, very melodic and very much like almost a pop sensibility. But then when I began to understand the words, it was pure emotion, pure love, pure unadulterated love, shameless, fearless love. And like Pedro, who played our first 2 shows with us, like he said, a bolero is never written about the middle of a relationship. It's always the beginning of the relationship or the end. And I think that passion and that emotion is what drew me to it. I had never heard anything like that in the English language.
Yeah, and I would argue it's like your favorite kind of music, because whenever we talk about boleros, like your eyes just light up, and I have you to thank for like the growth that I've had as a musician, and I'm sure I speak for the rest of the band too, because learning how to play boleros and learning these chords is no easy task. So thank you. I have you to thank for like improving my musicianship because of joining this band with you. And I have John to thank, obviously. Hay muchos músicos que dan cero bolero en el bolero. Cero bolero en el bolero. It's not easy. Yeah, actually, Jonathan, it's funny that you mentioned that, because there's a few songs that we've recorded that are non-boleros, not many, but we wanted to release like an EP with that name, Cero Bolero, because there's no boleros in the EP. So that's funny that you mentioned that. Was that Spike, your idea? I think that was your idea, Poti. I forget whose idea, but that was my idea. Yeah, I told you about that, and I remember you lighting up when I told you that expression. That's and it will see the light of day one of these days, man. We got to do that. It's got to happen, man. I wanted to ask you, how has your experience been working with Panamanian players versus U.S. players, and if you have any cool like anecdotes that you want to share? I'm sure you probably have some Tony stories. Those are the best. Well, I mean, just from hearing him, just from experiencing his demeanor, which is like always just the most positive, fun-loving demeanor, especially given his other job, man. You know what I mean? Like it's. Estamos hablando de Tony Drums, gente. Tony Drums. Yeah. But not only him, but certainly him, and Herbert, El Profe, the same thing. It's, I will say that a lot of the Americans, many of the American musicians that I've played with seem to take the ability to play music and the talent or the gift of being able to play music or the opportunity to play music, they take it somewhat for granted and don't put in enough time or energy into it as much as the Panamanians that I met. And then as far as the effect on the musical output, it's kind of like Carlos Amorales was talking about with Frankenstein, man, because I honestly had no idea what to expect when I called John to jokingly at first, but I wasn't joking, to say, hey, man, when are we starting a Boleros act? And much to my surprise, he came back at me with, well, I have a literal army of musicians here in Panama, and but I had no idea what to expect. And I don't think the songs, I think we took it away from maybe the sort of the Mexican home that a lot of the trios, which is my first way of hearing these songs, I think we took it a little bit away from that and updated it into something maybe Euro-American, but also very Caribbean too. But I like that happened because I still feel as though it honors the essence of the original material. And if I'm going to appropriate something, I don't want to gentrify at the same time, if that makes sense. Totally, and that goes hand in hand with what we're talking about today. You're going to say something, John? It reminds me of what Joaquín was saying, precisely that no desvirtúa, usa una buena reapropiación, un buen cover no desvirtúa el original, lo lleva a un nuevo lugar, pero no lo desvirtúa, y eso es un poco lo que yo siento que está pasando con los nuevos bajos. Yeah, what he's saying is that, like, can you translate that, Jonathan? That's why I said it in Spanish, because I'm searching my Rolodex, mental Rolodex. This virtue, is that a word? No, like doesn't tarnish, like a good cover or a version of a song doesn't tarnish the original one, but it doesn't try to sound exactly like it, because why even do it? I mean, exactly. Why it's even more like a bother to tribute, make a cover song if it's going to sound exactly like it? Yeah. I hope so. I hope it's like a tribute and not like a gentrifying colonizer, man, because this face tends to have that effect sometimes, if that makes any sense, man. But not your personality, man. And like the way we work this, I mean, I started working with Los Nuevos Bajos before I even met Spike, which is crazy.
John basically sent me some songs that had like a click track or a shaker with a guitar, and me and John just came over here and started like adding stuff. We didn't even know if he was gonna go anywhere. At the beginning, I wasn't even sure if I was producing a boleros record for Spike from Me First and the Gimme Gimmes, and we were supposed to get some boleros people in here, or if we were gonna play like another style. And then slowly, like I started, noticing from John that this was turning into a band, and obviously that was super exciting for me. Oye, And John está por aquí. Pues, ¿será que él se puede? John está, nada más que está penoso tal vez, pero John está por ahí. Bueno. Alex Alba también, que colaborador de nosotros. Ahí está John, ¿ve? There he is. Let me spotlight him. I found him. Sí. Found him. Saludos, There he is. John. Voy a la. What's up, Johnny? Ahí está John Froshow, baterista de los nuevos bajos. Y sí, cuando en ese momento que John, yo creo que todo fue como, no sé ni cómo se dio. A veces pienso que el subconsciente de John Froshow nos metió en esta situación, pero it was after those two songs that Spike actually said, we made like a rough mix, and Spike, ended up liking it, and that's when we were like, okay, we're going all out with this, and básicamente, I don't know how much time it's been, like a year and change, and we've recorded like 15 songs from a distance. Spike has traveled here twice to record the vocals and guitars and stuff. And so we'll be putting those out sometime in the near future. We're just holding off on the right label to put it out. Yes. And Spike, I wanted to ask you, I mean, I know De that repente we puede have... ser nuevos ricos. Sí, me encantó eso que it was like, en La Calaca hay tantas coincidencias. There's so many coincidences in La Calaca, and like one of the, I mean, I could probably mention like 5 or 6, but one of them was like Los Nuevos Ricos, la disquera de Carlos, and Los Nuevos Bajos, the name of our band. That was like, what? And I'm sure you thought about that, Spike, when they were talking about that earlier. And also, like, I saw you checking out the recommendation, one of Joaquin's recommendations today of Les Luthiers, right? Is that the name of the band? Argentinos, ¿verdad, Joaquín? ¿Los Les Luthiers eran argentinos? Sí, sí. Sí. Ok. En Los Nuevos Bajos teníamos unos planes de hacer una pequeña gira en el mes de marzo por allá por California, y bueno, ese fue uno de los planes. I'm telling people about the plans that we had for the shows in California that got kind of canceled because of the whole pandemic. It was So besides that, I know you probably had some shows with the Gimmes and with some of your other projects. How has the pandemic affected your plans with obviously Los Nuevos Bajos? I kind of mentioned that, but with your other projects and your life in general. I mean, I guess the one positive that I could take away from this is that there's much more self-care, I guess. Like, I've been doing much more reading than I've ever done, than I have in recent memory. But yeah, as far as income or as far as playing with other people, like it's the year is a total bust. And I don't know when it's going to come back or how. Like that's it's just and then it's just very frustrating the way we here in the States are handling it. And so each day that you pick up your phone and look at the news, live concerts seem further and further away. But I mean, the effect on my musical life, at least as far as like doing it with other people, has been it's just erased it. But then I'm also able to I sit in this room and play music myself and work on playing ukulele, singing songs, and so working on my own discipline, it's actually helped. And the only thing I can do is look for silver linings and positivity, because there's so much to feel negative about. Definitely, man. And like you just brought something up that I had been meaning to ask you,
because I know your wife Audra has and yourself, you've been I've noticed on your social media that you've been pushing a movement called Save Our Stages, right? Is that what the name of it? Are the stages in the States in danger? Because I even saw like the 930 Club, which was my favorite place in Washington D.C. to go see shows. They were posting about that. What's that about? Like historic venue in DC that like it gave birth, like what wasn't it, like the Bad Brains, Minor Threat, yeah. Crazy. No, I read somewhere, and like there's a caveat with trying to tell the future, obviously, but I read somewhere that 20 to 80%, which is also a big window, which gives the whoever the journalist was a very big leeway. That of your beloved businesses, be they restaurants or live music venues or bars or old clothing stores, are going to close. And especially here in the States, where we don't get the same sort of assistance as I understand that Europeans are getting. But clubs are certainly, they were the first to close, and they will be the last to open. Because, I mean, same here, man. on the other hand, just from a business standpoint, from the business owner's standpoint, the only thing that could make you close faster than staying closed is opening right now under the restrictions that are happening rightfully so, happening under COVID, because we don't want to spread the contagion. But then once things open, you can't force people to go into a tiny space and where everybody's gonna be drinking and breathing on one another. Right. You know what I'm saying? Like you can't actually force people to come even once you open. So it's a very, and so what Save Our Stages, and I think the anagram NITO, NITO, what they're asking for is they're actually lobbying. They hired a lobbyist to lobby Congress to put some money behind helping these venues out. Especially some of these historic venues. And artists and managers. Ya saben, no todos los nitos son malos. And booking agents, because nobody's working right now. It's kind of existential, especially here in the States. I'm sure it's similar down there. Yeah, I was saying not all nitos are bad because our president is called Nito and he's a piece of shit. Spike, thank you so much for being here, man. It's really a pleasure and still pretty surreal to call you my friend and my bandmate, man. So I'm eternally grateful for that, and to John Froshow. As am I, man, for making my dream come true, man. It really was. Having a Bolero band was a 20-year dream of mine, realized by a group of Panamanians whom I mostly didn't even fucking know, man. Like, that's how crazy, how crazy is that? Until I actually went down there that second time. And that's why I think that's why I still believe in this project, is because it sort of had a life of its own. It gained a life of its own. Give my creation life! Frankenstein. Exactly. Well, thank you again so much, Spike, man. You're the man. And I want to introduce the next song. It's called Cien Años. And what's cool is, I mean, you were just saying that, and I'm proud to say I'm very happy that we're like still very excited about this project. I mean, we're here right now live on Zoom on a weird pandemic talking about it, right? And you're about to play a song where the backing track is in some way, shape, or form your Panamanian friends backing you up there. So thanks again. And this one is called, esta se llama Cien Años y está en Spotify, en plataformas junto con Gema. También pueden comprar los discos en Del Corazón Music. Lo pueden comprar en 45 o en 7 Inch, que es la misma cosa, pero se dice de diferentes maneras. Spike Lawson, de los nuevos, tocando los nuevos bajos, la canción 100 años. Esto es La Calaca. Take it away, my brother. Go, Spike, go!
miraron hacia mí. Te vi sin que me viera, te hablé sin que me oyera, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. ¡Hey! ¡Aparicio! Spike Lawson en vivo desde La Calaca. Manos arriba, que se vean los aplausos aunque no se escuchen. Increíble pero cierto. Thank you so much, Spike. Con esto nos despedimos. Chucha, casi que quiero un encore. Casi que quisiera un encore. No, en verdad quiero un encore. Otra. Oh, yo creo que Spike nada más. Do you have another one, Spike, you can do? Wow, another Spanish one? I don't know. I got an Oh, Italian one, maybe. Oh, Italian's good. If you don't mind, man, if you don't mind, I I hate don't to put know. you on the spot. Oh my God. People are asking for it. This is rare. We've never done a fourth one. Otra. Otra. This is the Laka Laka's first encore. Historic moment. Truly. Let's do it. Yeah, this Let's one's do called it. Fascination. Laka Laka. Historic encore moment. Sounds good. Sean Fascinating. Slauson, Spike Slauson. Quando resto solo con te, io più non mi sento padrone di me. Ti vorrei parlare, ti vorrei baciare, ma ti guardo solo negli occhi, sognando. Cosa tu mi dici? Non so. Cosa fai di questo mio cuore? Non so. Ho bisogno sempre di questo mistero. So per te così libero, ¿entiendes?
mi dici, non so cosa fai di questo mio cuore, non so. Ho bisogno sempre di questo mistero, solo per te così vivrò. Te queremos, Spike. Spike, Gracias. el Fulo Thank you. desde San Francisco, California, tocando hasta canciones en italiano. Bellísimo. Thank you so much, my brother. Bellísimo. Well, we are only about 20 minutes over. Thank you so much again, Spike. Thank you, everybody that was here. Gracias, Carlos. Gracias, Inga. Thank you, everybody that's here. Take it away, Diego Priti, with the outro song. Esta es la canción emotiva de la despedida de La Calaca. Regresaremos la próxima semana con más invitados ultra especiales. Así es. Muchas gracias a todos. Y con esto nos despedimos. Gracias, Fidel Bastro. Gracias, Frank Zamora. Gracias, Diego Emilio Ipiti. Rizomorfo, hasta la Gracias, muerte. Inca. Gracias, Joaquín Viscos. Gracias, Spike Slauson. Gracias, Wiwi. Gracias, Gina y Guns. Gracias, Camarga. Gracias, Francia Herrera. Rizomorfa también. Gracias, Luis Guillén y Ana Berta. Gracias, Ernesto Mantovani. Carlos Amorales, Beto Iglesias, Dr. Andy Quidmeyer, John Froshow, Iris Lescano, Donna Conlon, Correzo. Audra Angeli Morse. Hello, Audra. So nice to see you. What do we have over here? Álvaro Mateo. Jimena de la Guardia. Javi de los Mixtapes. Sandra, Miguel Crovari, Cristina. Judith Corró. Johan Wilson. Y ya, estos son todos. Lo dije súper bien. ¡Epa! Esto fue La Calaca. Vacas flacas. Vacas flacas. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Buenas noches, planeta Tierra, donde sea que estés. Adiós.